Muy buenas tardes, mi nombre es Darwin Andrés Mora Morales, abogado litigante. Actualmente trabajo en la rama penal y realizando una especialización en la Universidad Cooperativa sobre Derecho Penal Procesal. Y como materia de estudio, el módulo en el cual nos corresponde explicar sobre la víctima en el proceso penal, me corresponde realizar el análisis jurisprudencial de la sentencia de casación, radicado número 39.858, de fecha 21 de noviembre del 2012, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, magistrado ponente Gustavo Enrique Malo Fernández. Y sea lo primero decir que como antecedentes y hechos jurídicamente relevantes, tenemos que para el año 2003 el señor Pablo Pérez, junto y en compañía de la señora María Solano, realizaron dentro de la empresa Marcia Limitada ciertas actuaciones que no debían realizar y las cuales conllevaron a el detrimento patrimonial de la sociedad en mención. Los otros socios, al darse cuenta, inician la denuncia penal, radican la denuncia, quienes eran los socios, la señora Graciela, el señor Mauricio y la señora Leide. Iniciaron la denuncia por falsedad en documento público, estafa agravada, entre otros, correspondiéndole en primera instancia al juzgado sexto penal de circuito de Barranquilla, la cual encontró a los acusados culpables, condenándolos por el delito de estafa agravada y falsedad ideológica en documento público. Además, condenó al daño de pago de perjuicios morales a los denunciantes y no requirió o revocó la medida en la cual habían entregado estas personas unos bienes en dación en pago a un tercero. En consecuencia, iniciaron recurso de apelación la Fiscalía, y el cual le correspondió al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal, que en sentencia de 23 de marzo del 2012 decidió confirmar parcialmente las pretensiones y revocó la medida de no devolver los bienes a las víctimas, en este caso a la sociedad Marcia Limitada. Interpuso nuevamente recurso de apelación de casación la parte afectada, en este caso el apoderado de la empresa Marcia Limitada. También lo presentó uno de los denunciantes y también el condenado, el señor Pablo Pérez. Pero la única que sustentó la demanda de casación fue el apoderado de la empresa Marcia Limitada. Y formuló en razón al primer cargo, y es que en las sentencias, en primer lugar, se ordenó que solo se devolviera uno de los 6 bienes a la sociedad y los otros quedaran en cabeza de la persona a la cual le fueron entregados supuestamente un tercero de buena fe. Analizado esto en la Sala Penal de Casación, se encontró que, en primer lugar, los condenados habían realizado maniobras fraudulentas para quedar con el poder dispositivo de 6 bienes y disponer de ellos. Luego de ello, los traspasaron a nombre de otra persona como dación en pago. ¿Ya? Supuestamente porque tenía uno de ellos, o sea, la sociedad tenía creencias por valor de 380 millones de pesos. En el curso de la investigación y de las pruebas se demostró que tales deudas no eran del valor de los bienes, era inferior, demostrándose así que hubo una simulación. Adicionalmente a ello, realizaron maniobras de fraude en razón a las notificaciones que hicieron para el cambio de la junta de socios y hacer el cambio del representante legal.
Visto ello, entramos entonces a analizar la dogmática y lo que se trata de meollo en esta sentencia, y es la ponderación de los derechos de las víctimas y en este caso del tercero interviniente. Es así entonces que la Corte determinó que en esta ponderación de afectar los bienes y derechos de la víctima o del tercero interviniente o el tercero de buena fe, lógicamente se debe preponderar o se debe ponderar los derechos de la víctima. Pues así lo tiene estipulado nuestra Constitución Política. Adicionalmente lo estipula también en su artículo 2 y en su artículo 250. Puesto que reclama el tercero que supuestamente lo compró de buena fe, que la sentencia condenatoria, al ordenarse devolver los bienes a las víctimas, se le estaba causando un daño a este tercero de buena fe. En consecuencia, la Corte determinó que si se dejaba de lado de no regresar los bienes a la víctima, en este caso a la empresa Marcia Limitada, se estaba violando su derecho a la indemnización y a la reparación. Caso contrario, alude el condenado en sus alegatos al decir que, como ya había sido condenado, pues los bienes debían quedar en manos del tercero de buena fe. Visto ello, después del análisis, la Corte también encontró en fallos de casación anteriores, como por ejemplo el 30 de mayo del 2011, radicado 35.675, y del 16 de enero del 2012, radicado 35.438, que se debe privilegiar el derecho de indemnización y de reparación a la víctima sobre los derechos que tenga el tercero de buena fe. Además, se evidenció que el tercero de buena fe también tiene otras opciones, puesto que con la sentencia puede iniciar su incidente de reparación o también, incluso en la parte civil, puede ejercer la acción aquiliana en contra del demandado. Todo ello para poder recuperar los dineros que supuestamente había cancelado al aquí condenado. En consecuencia y como conclusión, la Corte decidió casar parcialmente la sentencia y en consecuencia dejó en firme la condena, pero ordenó revocar la decisión que ordenaba no entregar los bienes, devolver los bienes a la víctima, sino que estos bienes sí debían ser regresados a la víctima, tal y como lo estipula la Corte Constitucional, la Constitución Política, en que privilegia los derechos de las víctimas sobre los terceros de buena fe. Es así entonces que dejo el análisis jurisprudencial de esa sentencia que me correspondió. Muchas gracias.